¿Te has preguntado alguna vez qué siente alguien que sin buscarlo se convierte en testigo de lo divino? No un profeta, no un apóstol, no un líder, sino un hombre común, un transeúnte, un rostro más entre la multitud. Esta es la historia de uno de esos hombres, alguien cuyo nombre apenas se menciona en los evangelios, pero cuya carga lo unió por siempre al momento más decisivo en la historia de la humanidad. Simón de Cirene no fue un seguidor de Jesús. No lo buscó, no lo conocía, ni lo esperaba. Pero cuando fue forzado a cargar su cruz camino al Calvario, comenzó un viaje interno que cambiaría su alma para siempre. Hoy, en su propia voz, escucharemos ese relato, un testimonio íntimo, lleno de humanidad, de temor, de asombro y de redención. Acompáñanos a descubrir cómo, en solo unos minutos, un hombre puede cargar con el peso del mundo y encontrar en él la esperanza eterna. Me llamo Simón. Nací en Cirene, una ciudad ubicada en la actual Libia, en la región norte de África. En tiempos del Imperio Romano, éramos una comunidad judía grande y diversa. Cirene era fértil y activa, un cruce de caminos entre griegos, romanos y hebreos. Desde joven fui educado en la ley. Mi padre me enseñó a amar a Dios y a honrar las tradiciones. Cada año esperábamos la Pascua con entusiasmo, la fiesta que nos recordaba que Dios nos liberó de Egipto, que habíamos sido esclavos, pero fuimos elegidos. Yo era agricultor, sembraba trigo y cebada, cuidaba de mis tierras, de mis animales. Tenía esposa y 2 hijos, Alejandro y Rufo. Eran niños fuertes, curiosos, y amaban escuchar las historias de nuestros antepasados. En la Pascua del año 33, lo supe después, decidí viajar solo a Jerusalén. Mi esposa estaba enferma y los niños necesitaban cuidados. Partí con la bendición de los míos y la esperanza de orar en el templo, ofrecer el cordero y regresar con nuevas fuerzas. El camino desde Cirene hasta Jerusalén era largo y peligroso. Atravesé puertos, subí colinas, dormí al aire libre. Me uní a caravanas cuando pude. Durante el trayecto, escuché rumores sobre un profeta que predicaba en Galilea. Decían que sanaba, que hablaba con autoridad, que comía con pecadores. Algunos decían que era el Mesías, otros que era un rebelde más. Yo no presté mucha atención. Había escuchado muchas veces historias similares. Cuando llegué a Jerusalén, la ciudad hervía. Como cada año, peregrinos de todo el imperio llegaban para la Pascua. Los comerciantes ofrecían corderos, panes, perfumes, utensilios. El templo resplandecía en el centro como un faro. Sentí el peso de la historia en cada piedra. Caminé entre miles de personas. Pero esa vez, el ambiente era distinto. Se respiraba tensión. Algo no estaba bien. La mañana del viernes, después de comprar algunas cosas, escuché un alboroto en una de las calles que conducían al norte, hacia el Gólgota. Gritos, empujones, soldados romanos. La gente murmuraba: «Lo condenaron, el Nazareno, lo crucifican hoy». Mi curiosidad me ganó. Me acerqué. Quería ver qué ocurría, aunque en el fondo algo en mi interior me pedía que me alejara. Pero ya era tarde, y entonces lo vi. Un hombre ensangrentado, apenas consciente, tropezando bajo el peso de una cruz. Era Jesús. No lo conocía, no lo había visto antes, pero algo en él me estremeció. Su rostro estaba desfigurado por los golpes, sus ropas rasgadas, pero sus ojos estaban abiertos, vivos, dolientes, sí, pero serenos. Era como si no temiera morir, como si supiera que estaba cumpliendo algo mucho más grande que el dolor que soportaba. Mientras lo observaba, los soldados se impacientaban. Jesús se había caído varias veces y no podía levantarse. Uno de los centuriones miró alrededor. Me vio, me señaló
Me gritó algo en latín que no entendí del todo, pero su intención fue clara. Se acercó, me tomó del brazo y me empujó hacia el hombre caído. Tú, ayúdale con la cruz. Yo intenté protestar. No era mi asunto. Solo era un peregrino. Pero no hubo opción. La autoridad romana no se cuestiona. Recuerdo haber dudado un instante. Miré a Jesús, caído, jadeando. La cruz, tirada a un lado, manchada de sangre. La multitud me miraba. Algunos con desprecio, otros con compasión. Me arrodillé. Tomé la cruz. Era pesada, más de lo que imaginaba. No solo por su madera gruesa, sino por la sensación que provocaba al tocarla. Como si no estuviera cargando solo un objeto, sino algo más. Algo invisible, pero real. Jesús me miró. Solo una vez. Pero fue suficiente. No me dijo palabra alguna. No necesitaba. En sus ojos había dolor. Sí, pero también paz. Una paz que no provenía de este mundo. Como si supiera exactamente lo que yo estaba sintiendo. Como si ya me conociera. Como si me estuviera agradeciendo. O tal vez revelándome que ese momento era parte de un plan mucho mayor que ninguno de nosotros podía comprender. Comenzamos a caminar. Yo adelante, llevando la cruz. Él detrás, apoyándose en cada paso. El camino al Calvario era empinado y polvoriento. La gente nos seguía, algunos insultando, otros llorando. Escuché a mujeres suplicando por él, llorando por su dolor. Él, entre jadeos, les dijo que no lloraran por él, sino por sus hijos. Esas palabras me sorprendieron. ¿Cómo podía pensar en otros en medio de semejante tortura? A cada paso sentía que me alejaba de mi antigua vida. Ya no era el Simón de antes. Algo se estaba quebrando dentro de mí. Un orgullo, una indiferencia, una ceguera. Sin saberlo, la cruz no solo estaba marcando mis hombros, estaba abriendo mi alma. Nunca antes me había sentido tan expuesto, y al mismo tiempo, tan amado. Al llegar al Gólgota, los soldados me apartaron bruscamente. Me quitaron la cruz y la pusieron sobre Jesús. Yo me hice a un lado. No me dejaron quedarme cerca, pero me quedé lo más que pude. Vi cómo lo crucificaban, cómo levantaban su cuerpo clavado en el madero. El cielo comenzó a oscurecerse. El aire cambió. Un silencio aterrador se extendió por toda la colina. Y yo no podía dejar de mirar. Pasaron horas. El sol parecía ocultarse en pleno mediodía. El calor del día dio paso a un frío extraño. El viento soplaba fuerte y la tierra temblaba levemente bajo mis pies. El ambiente era denso, y aún así nadie se movía. Todos miraban al hombre crucificado. Jesús no gritaba, no maldecía. Sus labios se movían lentamente, como si orara. En un momento, levantó la vista al cielo y gritó con fuerza: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue un grito que partió el aire, que rasgó el alma. Algunos se burlaron, otros bajaron la cabeza. Yo me arrodillé. No sabía qué estaba haciendo, pero algo me impulsó a orar. No por él, por mí, por todos nosotros, por este mundo roto. Después de unas horas, exhaló por última vez. Su rostro se relajó. Sus ojos se cerraron. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fue su último suspiro. Y entonces la tierra tembló. Las rocas se partieron. El velo del templo, supe después, se rasgó en dos. Y yo supe en ese instante que no había sido testigo de una muerte, sino de un nacimiento. Caminé de regreso en silencio. La cruz ya no estaba sobre mis hombros, pero su marca seguía allí. No física, sino espiritual. Esa noche no dormí. Me quedé orando, llorando, escuchando mi propia alma, recordando su mirada. Los días siguientes fueron confusos. Hablaban de que su tumba estaba vacía, que había resucitado, que se aparecía a sus seguidores. Yo no lo vi, pero no lo necesitaba. Ya lo sabía, porque no se puede tener un encuentro con el Mesías
y seguir siendo el mismo. Volví a Cirene. Abracé a mi esposa, a mis hijos. Les conté todo. Alejandro y Rufo crecieron escuchando mi historia, y ellos también creyeron. Nuestra casa se convirtió en un lugar de encuentro, para orar, para compartir el pan, para recordar a aquel que nos salvó sin decir una palabra. Volver a casa no fue sencillo. Durante el viaje, mi cuerpo parecía el mismo, pero mi espíritu estaba en otro lugar. No podía dormir sin ver su rostro, sin sentir el peso de esa cruz una y otra vez. Mi corazón estaba inquieto. Lo que había vivido no cabía en palabras. Era como si hubiese sido arrancado del mundo que conocía y colocado por un momento en la orilla de lo eterno. Cuando llegué, mis hijos corrieron a abrazarme. Mi esposa, al verme, notó que algo había cambiado. No dije nada al principio. Me senté, los miré y lloré. Nunca me habían visto así. Entonces les conté todo, cada detalle, cómo lo vi, cómo me obligaron, cómo lo miré a los ojos, cómo el mundo pareció detenerse en aquel monte de la muerte, y cómo su vida, incluso en la cruz, me había mostrado el verdadero significado del amor. Al principio, pensaron que exageraba, pero con los días, vieron que yo ya no era el mismo. Empecé a orar de otra manera. Ya no solo pedía por prosperidad o salud, oraba por los enemigos, por los que sufren, por los romanos incluso. Empecé a hablar del perdón, de ese reino que él predicaba, de la justicia que no nace de la espada, sino del corazón. Algunos amigos comenzaron a reunirse conmigo. Compartíamos pan, palabras, silencio. Con el tiempo, llegaron a Cirene otros peregrinos que también hablaban de él. Algunos decían haberlo visto resucitado, otros que habían sido testigos de sus milagros. Nos conectamos. Empezamos a reunirnos con más frecuencia, a estudiar las Escrituras bajo una nueva luz. Las palabras de Isaías, los salmos, la ley, todo cobraba otro sentido a través de Jesús. No pasó mucho tiempo antes de que fuéramos señalados. Los líderes de la sinagoga comenzaron a observarnos con sospecha. Algunos familiares se alejaron. Mi nombre dejó de ser pronunciado en las festividades. Pero nunca me sentí solo, porque sabía que, si esa cruz había dejado una marca sobre mis hombros, también había encendido una llama en mi interior que nada ni nadie podría apagar. Mi esposa, con el paso de los años, también creyó. Fue ella la que primero dijo que aquel encuentro no había sido una casualidad, sino una elección divina. Dios te eligió, Simón, me dijo una noche, no para que lo salvaras, sino para que tú mismo fueras salvado. Aquellas palabras me acompañaron durante el resto de mi vida. Mis hijos, Alejandro y Rufo, crecieron escuchando mi historia una y otra vez. Se sabían cada detalle, cada pausa, cada emoción. Años después, cuando llegaron a Judea siendo ya hombres, fueron reconocidos por algunos de los primeros seguidores del camino. Incluso Pablo de Tarso llegó a mencionar sus nombres en una de sus cartas. Se convirtieron en discípulos activos, mensajeros de la fe, testigos de la verdad. La comunidad en Cirene fue creciendo. Al principio, solo éramos unos pocos, pero la historia del hombre que cargó la cruz del Mesías se esparció. A algunos les costaba creer que yo, el mismo Simón que conocieron de joven, había estado allí. Pero no hacía falta convencer con palabras. Mi vida era la prueba. No podía hablar de otra cosa. Era como un fuego en mis huesos que no me dejaba callar. Con los años, entendí que no cargué esa cruz solo para aliviar a un condenado. La cargué para que mi corazón aprendiera a amar, aprendiera a morir al orgullo, al egoísmo, a la ignorancia. Aprendí que cada uno de nosotros tiene su propia cruz.
y que, en cierto modo, Jesús me enseñó a abrazarla. Había noches en las que soñaba con ese momento. Lo revivía todo. El camino, los gritos, el sol en mi espalda, la madera sobre mis hombros, pero también su mirada, esa mirada que me decía sin palabras, te veo, te amo, no estás solo. Y cada vez que despertaba, sabía que no había sido un sueño, sino una misión. Y así pasaron los años. Mi cabello se volvió blanco, mis manos más ásperas, pero mi corazón permanecía joven, porque una vez, en Jerusalén, toqué la eternidad con las manos. Y jamás pude olvidarlo. Muchos años después, cuando los seguidores de Jesús ya eran perseguidos, supe que era hora de preparar mi partida. Llamé a mis hijos, a los discípulos, a los nuevos creyentes. Quería dejar claro que mi testimonio no era solo una historia del pasado, sino una semilla para el futuro. No era un cuento, era la verdad vivida en carne, hueso y alma. Les hablé de aquel día con lágrimas en los ojos, no con dolor, sino con gratitud, porque entendí que aunque fue el peor día del mundo para muchos, para mí fue el inicio de la vida verdadera. No porque yo haya hecho algo grandioso, sino porque Dios, en su infinita gracia, me permitió estar allí. Les dije que no olvidaran lo esencial, que el reino de Dios no es de este mundo, que la verdadera victoria no está en el poder, sino en el servicio, que el amor se demuestra no cuando todo está bien, sino cuando hay que cargar con el peso de otro, que cada paso detrás de Cristo, incluso el más doloroso, vale la pena. Alejandro y Rufo siguieron mi legado. Viajaron a Roma, a Asia Menor, compartieron la historia, enseñaron el Evangelio, y sé que mientras lo hacían, llevaban conmigo ese pedazo de cruz, esa mirada, ese fuego que no se apaga. Yo me quedé en Cirene, sirviendo a los míos, consolando, enseñando, esperando el día en que al cerrar los ojos volviera a verlo, no ya ensangrentado ni crucificado, sino glorioso, porque yo sé, con cada fibra de mi ser, que aquel que murió en el Gólgota vive, y que un día, el que cargó con nuestros pecados, nos cargará a nosotros en sus brazos eternamente. Así terminó mi historia, pero no su legado, porque mientras haya alguien que hable de ese día, que escuche este testimonio, que cargue su cruz con fe, Simón de Cirene seguirá caminando al lado de Cristo. Simón de Cirene es la historia de lo inesperado que se vuelve eterno, un encuentro forzado que se transforma en destino, un hombre cualquiera que por un instante fue parte del plan de redención del mundo, no por méritos, sino por gracia. Su relato nos invita a abrazar nuestras propias cruces, a mirar con compasión al que sufre y a reconocer a Cristo en cada paso de nuestra vida. Porque a veces Dios irrumpe en medio de la rutina para mostrarnos que somos parte de algo mucho más grande. Y solo hace falta un instante, una mirada, un gesto, para que todo cambie para siempre. Simón no solo ayudó a Jesús, Jesús también lo ayudó a él. Y en ese cruce de caminos comenzó una nueva vida. Gracias por llegar hasta aquí y escuchar esta historia tan profunda, tan íntima y tan olvidada por muchos. ¿Te ha tocado el corazón? Déjanos tu experiencia, tu reflexión, o incluso una oración en los comentarios. Suscríbete para seguir descubriendo relatos que la historia guardó en silencio, pero que hoy vuelven a hablar con fuerza. Y recuerda, cuando menos lo esperes, la cruz que parecía una carga puede ser en realidad tu mayor bendición. Nos vemos en el próximo video.